Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Esta línea de tiempo nos representa la imagen por un momento, un país sin reglas claras, sin derechos garantizados y sin límites al poder. Sería una sociedad donde la justicia dependería únicamente de la voluntad de quienes gobiernan. Precisamente para evitar aquello nacen las constituciones. Presentaremos la evolución histórica de las constituciones del Ecuador, un recorrido que nos permitirá comprender cómo nuestro país ha construido su identidad jurídica y democrática a través de esta hermosa línea de tiempo. La Constitución no es solamente un documento legal, es la norma suprema que organiza el Estado, reconoce derechos y establece los límites del poder. Por ello, conocer su evolución es comprender también la historia del Ecuador. Nuestra línea de tiempo inicia en 1830, en Riobamba, con la primera constitución del Ecuador que marcó el nacimiento de nuestro Estado como república independiente. La constitución, la constitución de Riobamba, como bien los menciono, primera constitución de la República del Ecuador, organizó el nuevo Estado, estableció la división de poderes y el sistema presidencial. Enseguida viene nuestra hermosa constitución de Abad, en 1835, que fortaleció del sistema republicano, limitó algunas facultades presidenciales y buscó una mejor organización institucional del Estado. Mi nombre es Javier León del grupo número 4, siguiendo con la línea del tiempo sobre la Constitución. Tenemos la Constitución de 1843, que fue ampliamente criticada por concentrar excesivo poder en el Ejecutivo, extender el periodo presidencial y limitar la participación política de los ciudadanos. También contamos con la Constitución de 1845. Esta Constitución, entre sus principales aportes, se encontraban las limitaciones de las facultades presidenciales, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la búsqueda de mayor equilibrio entre los poderes del Estado. Siguiendo con la línea de tiempo, mi compañero Zulca. Continuando con la exposición, en la Constitución del Ecuador de 1851. La Constitución de 1851 fue promulgada el 15 de agosto de 1851 por el gobierno de Vicente Ramón Roca. Se creó para organizar un Estado ecuatoriano y establecer las funciones del gobierno y mantener el orden en el país. Fue aprobada durante una etapa de cambios políticos y ayudó a fortalecer las instituciones de la República. La Constitución del Ecuador de 1852 fue una ley fundamental que organizó el funcionamiento del país. También estableció cómo debía actuar el gobierno, cuáles eran sus poderes y cómo se debían respetar las normas. Sus objetivos principales fue mantener el orden y fortalecer la república en una época inestable política. Su importancia. Esta radica en que ayudó a consolidar las instituciones políticas del Ecuador. Gracias. Buenas noches, maestro, y buenas noches, compañeros. Soy Aniri Mini y voy a hablarles sobre la Constitución de 1861 y 1869 en la República de Ecuador en Quito. La Constitución de 1861 y 1869 en Quito, ambas emitidas durante los mandatos de Gabriel García Moreno, marcaron profundamente la historia jurídica del Ecuador. La Constitución de 1861 estableció un modelo republicano más moderno con un voto directo, mientras que la Constitución de 1869 instauró el régimen centralista frecuentemente conservador. La Constitución de 1861, conocida como la Moderada, fue una de las cartas magnas más liberales y representativas de la época, la cual se dividió en 4 etapas, que fue la ciudadanía, la participación, los derechos y la religión. La Constitución de 1869, más conocida como la Carta Negra, la cual fue impulsada personalmente por García Moreno para consolidar el poder ejecutivo más fuerte y concentralizado, la cual también fue dividida en 4 etapas, el cual fue el autoritarismo, la ciudadanía restrictiva, el control estatal y la intolerancia religiosa. Muchas gracias. Las constituciones de 1878 y 1884 reflejan importantes cambios políticos en el Ecuador del siglo XIX. La Constitución de 1878, promulgada durante el gobierno de Ignacio de Veintemilla,
Amplió algunas libertades y derechos ciudadanos, aunque mantuvo su influencia de la religión católica en el Estado. Por su parte, la Constitución de 1884 fue aprobada después de la caída de Veintemilla y buscó fortalecer la organización del país mediante un gobierno más estable y el respeto a la división de los poderes. Ambas constituciones contribuyeron al desarrollo político del Ecuador y a la consolidación de sus instituciones republicanas. Muy buenas noches, estimada docente, compañeros y compañeras. A continuación presentaré una breve línea de tiempo sobre la evolución constitucional del Ecuador entre los años 1897 y 1906, periodo marcado por la Revolución Liberal y las reformas impulsadas por Eloy Alfaro. En los años de 1897 se promulga la nueva Constitución tras el triunfo de la Revolución Liberal, fortaleciendo las libertades individuales y limitando el poder conservador. En los años de 1901 se realizan reformas constitucionales para consolidar las ideas liberales y modernizar la organización del Estado. En el año de 1906 se aprueba la Constitución alfarista, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado, reconoce la libertad de cultos y declara la educación pública laica y gratuita. La Constitución de 1906 representa uno de los cambios más importantes en la historia del Ecuador, al consolidar el Estado liberal y sentar la base de la modernización del país. Muchas gracias. Mi nombre es Bruce Castro y a continuación hablaremos de la Constitución de 1929 del Ecuador. Y vemos que esta se destaca históricamente por haber incluido el voto femenino, o sea, convirtiéndose este suceso al país en uno de los pioneros de Latinoamérica. También vemos que en esta Constitución se estableció el Congreso bicameral, Senado y Cámara de Diputados, así como también se brindó mayor autonomía al Poder Judicial. Ahora vamos a ver las características de la Constitución de 1938 del Ecuador y vemos que es más conocida como la Constitución perdida, aprobada el 2 de diciembre del año de 1938, pero apenas duró pocas semanas, ya que hubo un golpe de estado y esta finalizó, o sea, la suspendieron. Ya duró pocas semanas porque fue anulada, para ser más concreto. Pero aquí, en esta constitución, se amplió significativamente los derechos políticos y sociales, sirviendo como complemento histórico en el Código del Trabajo, expedido en el mismo año. Pero como vemos, como fue anulada, no duró muchas semanas de vigencia y se acabó. Constitución de 1945. La Constitución de 1945 representó uno de los intentos más significativos por fortalecer la institucionalidad democrática en el Ecuador. Aprobado durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, este texto constitucional introdujo importantes reformas orientadas a ampliar los derechos sociales, fortalecer la función legislativa y modernizar la estructura del Estado. Aunque su vigencia fue corta, reflejó un periodo de apertura política tras años de inestabilidad, marcando un hito en la evolución del constitucionalismo ecuatoriano. Esta Carta Magna destacó por su enfoque social y progresista, incorporando principios que más tarde serían base de constituciones posteriores. Constitución de 1946. La Constitución de 1946 marcó una etapa de transición política importante en la historia del Ecuador. Promulgada tras un periodo de inestabilidad, esta Carta Magna buscó fortalecer las instituciones republicanas y consolidar la separación de poderes y garantizar derechos fundamentales en un contexto de reconstrucción democrática. En su contenido se destacan avances en materia de organización del Estado, administración de justicia y reconocimiento de libertades civiles. Esta Constitución sirvió como base para posteriores reformas políticas, reflejando el esfuerzo del país por alcanzar la estabilidad, modernización institucional y respeto al marco legal. El año 1967 y 1978. En 1967, la Constitución, modernización institucional, amplió derechos ciudadanos y fortaleció la organización democrática del Estado. En 1978 al 79 nace la Constitución del Retorno a la República la Constitución del Retorno a la Democracia. Fin de los gobiernos militares. Restableció el régimen democrático, las elecciones libres y la participación ciudadana.
En esta exposición hablaré sobre la evolución de la Constitución de la República del Ecuador entre los años de 1998 y 2008. Durante este periodo, el país vivió importantes cambios políticos, económicos y sociales que llevaron a la necesidad de reformar la organización del Estado. Como resultado, la Constitución del año de 1998 fue reemplazada por una nueva Constitución en 2008, aprobada por el pueblo ecuatoriano. A continuación presentaré una breve línea de tiempo. En los años de 1998 se aprueba la nueva Constitución del Ecuador. Entra en vigencia el 10 de agosto de 1998. Busca modernizar el Estado y fortalecer la democracia. En el año 2000 se produce una crisis económica sin precedente y política. Se adopta la dolarización como moneda oficial. Entre los años de 2003 a 2005 crecen las críticas a la Constitución de los años de 1998. La población y varios sectores sociales piden cambios profundos. En el año 2005 es destituido el presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Aumenta la demanda de una nueva constitución. En los años de 2006, el economista Rafael Correa Delgado gana las elecciones con la propuesta de convocar una nueva asamblea constituyente. En el año 2007 se realiza una consulta popular. La ciudadanía aprueba la creación de una asamblea constituyente en Montecristi para redactar una nueva constitución. En el año 2008 se termina la redacción de la nueva Constitución. El 28 de septiembre es aprobada mediante referéndum. La Constitución de 2008 reemplaza en ese momento a la Constitución de los años de 1998. La evolución constitucional del Ecuador refleja la transformación del Estado desde una organización política básica hasta un Estado constitucional de derecho y justicia. Cada constitución respondió a las necesidades de su época, ampliando progresivamente la protección de los derechos, la democracia y la participación ciudadana. Muchas gracias.